Damos inicio al estudio de nuestro último capítulo en el curso de Físico-Química centrado en la cinética química. En este primer video abordaremos algunas generalidades de esta rama y haremos una introducción al concepto de ley de velocidad. La cinética química estudia los cambios de la concentración de reactivos y productos durante el desarrollo de una reacción química en función del tiempo. Entonces, en este esquema, por ejemplo, veremos que al comienzo de una reacción se asume que principalmente hay un reactivo y todavía no se ha formado nada de producto. Haciendo mediciones precisas del tiempo, se puede ir verificando en diferentes lapsos cómo se va generando este producto y cómo se va consumiendo el reactivo. La determinación justamente de ese cambio de concentración, ya sea del reactivo que va disminuyendo o la concentración del producto que se va generando en dicho intervalo de tiempo, se conoce como la velocidad de la reacción, que hace referencia justamente a esa medida de la rapidez con la que aumenta el producto en el medio de reacción o con la que disminuye la concentración de algún reactivo por unidad de tiempo. En este gráfico podemos ver cómo si se hace el seguimiento durante una reacción de la concentración del reactivo, pues es obvio que dicha concentración tiene que irse disminuyendo y vemos que no lo hace de manera lineal, lo hace de manera con una curva y es nuestro interés determinar la pendiente de esa curva, por ejemplo, al comienzo del proceso o la caída que tiene en un lapso un poco más largo. Por eso, la velocidad, si se considera como el cambio de la concentración del reactivo en función del tiempo, nos va a dar de signo negativo, recordando que el delta siempre se considera como concentración final menos la concentración inicial. Para el caso de un reactivo, la concentración final va a ser inferior, numéricamente hablando, que la concentración inicial del mismo. En cambio, si vamos a determinar la velocidad del proceso o la rapidez de la reacción química, pero verificando los cambios para un producto, pues es obvio que conforme aumenta el tiempo de reacción, al comienzo no hay nada de producto, pero luego sí se deja avanzar, pues va a aumentar la concentración del producto. En este caso, la velocidad arrojará un signo positivo debido a que el delta de la concentración del producto, que sería concentración final menos la concentración inicial, pues va a dar positiva, dividido el intervalo de tiempo seleccionado para hacer dicha medición. La cinética química, aparte de estudiar la velocidad de un proceso, también estudia otro tipo de cuestiones. Una de ellas es el mecanismo a través del cual ocurre la reacción química. Esto tiene mucha relación con lo que han visto ustedes en química orgánica, en donde la formación de un producto cobra sentido si entendemos cómo es que interactúan los reactivos, a través de qué movimiento de electrones, qué rompimientos de enlace, pues va a generar determinado proceso que conllevará a la formación de la sustancia de interés. Esto es objeto de la cinética química. Otro de los objetivos o del interés de la cinética química es entender cómo diferentes factores pueden modificar la velocidad de una reacción. Estos factores son la temperatura, si aumenta o si disminuye la velocidad de un proceso al cambiar la magnitud de la misma, o el empleo de agentes externos como es el catalizador. En este GIF vemos la descomposición de peróxido de hidrógeno para dar origen a oxígeno gaseoso, oxígeno molecular, solamente añadiendo una gota de sangre. En nuestra sangre tenemos catalizadores biológicos conocidos como enzimas, que ustedes ya deben saber que son de naturaleza proteica, y ellos las enzimas, tienen la función de acelerar en grandes órdenes de magnitud la velocidad de una reacción. En este caso, la descomposición del peróxido ocurre debido a la presencia de enzimas como por ejemplo la catalasa o metales como el hierro, que también están presentes en la sangre. Estos parámetros que afectan la velocidad y que son objeto de estudio de la cinética química se resumen en esta diapositiva. La concentración de los reactivos.
Ya es bien conocido que entre más alta sea la concentración de los reactivos, mayor será la velocidad de una reacción química. También se sabe la directa proporcionalidad entre la temperatura y la velocidad. Si se incrementa la temperatura de un proceso, también se hace mucho más rápido la reacción química. Otro factor, otro parámetro es el estado físico de los reactivos, que en este dibujo se resume en la expresión área superficial. Es bien sabido que al incrementar el área superficial de un reactivo o de una sustancia, se exponen más los defectos de, por ejemplo, en el estado sólido que tiene el cristal, y estos defectos son zonas de alta reactividad. Entonces, disminuir el tamaño de partícula de una sustancia aumenta enormemente la rapidez con la que esta sustancia reacciona. Aquí está ejemplificado en que una sola partícula, si se muele, por ejemplo, se generan fragmentos en donde cada fragmento expone una mayor cantidad de superficie al entorno, y es justamente esa superficie donde ocurre la descompensación energética y aumenta la velocidad de una reacción química. Otro de los parámetros es la incorporación o la introducción de un catalizador en el medio de reacción. El catalizador tiene la característica de aumentar la velocidad, no participar ni como reactivo ni como producto, por lo cual se puede recolectar al final del proceso sin que haya sido alterado, y adicionalmente pues a veces permite la separación de los productos de una manera más eficiente. Si hablamos en el ámbito biológico o en el ámbito farmacéutico, los catalizadores estrellas son las enzimas, y las enzimas tienen una característica hermosa y muy particular, y es que son altamente selectivas. Es decir, que aumentan la cantidad del reactivo que se desea obtener sin generar subproductos, y haciendo que el proceso sea prácticamente con una eficiencia de un 100%. Hay otros parámetros que afectan la velocidad de la reacción, como lo son la naturaleza del disolvente. Algunas reacciones se hacen en disolución, no necesariamente acuosa, y entonces el tipo, digamos, la naturaleza química del disolvente puede favorecer o no el proceso. En el caso de lo que ustedes han visto hasta el momento, puede ser en las reacciones orgánicas, cuando hablaban de reacciones de tipo de sustitución nucleofílica. Hay DSN1, SN2, y en algunas de ellas el disolvente afectaba grandemente. Si en la reacción participan gases, la presión total también juega un rol fundamental en incrementar la velocidad de la reacción, ya que un aumento de presión genera que se acerquen más las partículas de los reactivos y por ende aumente el número de choques entre ellas, y eso se traducirá en una mayor velocidad de reacción. Y como ya les había mencionado previamente, si las reacciones químicas involucran sólidos, lo mejor es que los sólidos estén pulverizados o en un menor tamaño de partícula, así se llama, para exponer mayor cantidad de caras en su superficie y hacerlos más reactivos, y por ende que el proceso sea más rápido. Otro de los objetos de estudio de la cinética química es el establecimiento de un valor de una propiedad que se llama la energía de activación. La energía de activación se puede definir fácilmente como esa energía mínima que debe superarse en un proceso para que realmente éste se efectúe. Aquí tengo de manera ilustrativa dos gráficas. Vamos a centrarnos primero en la de la izquierda, que está ejemplificando cómo ocurre una reacción química desde un punto de vista teórico. Arrancamos desde los reactivos. A y B puede ser, por ejemplo, y los reactivos pues tienen que entrar en contacto íntimo para empezar a generar la necesidad de romper los enlaces iniciales de los reactivos y generar unos nuevos enlaces completamente diferentes para que realmente ocurra un proceso químico. Recuerden que en una reacción química sí hay rompimiento de enlaces. Para poder romper esos enlaces que traen los reactivos de partida, pues hay que invertir energía. Cuando se empiezan a romper esos enlaces entre el reactivo A con las moléculas del reactivo A y los enlaces que hay entre las moléculas B, pues se forma un complejo o un estado intermediario que se denomina estado de transición o complejo de transición o complejo activado. Es una molécula completamente inestable que no tiene ni naturaleza de reactivo ni naturaleza química de producto, es intermedia.
Y justamente por su alta estabilidad, su inestabilidad, pues se requiere una alta energía para llegar a la conformación de dicho estado de transición. Luego que se vence o se logra tener ese insumo energético, definitivamente los enlaces de los reactivos se rompen y se generan los nuevos, que serían los que dan origen a los productos. Este diagrama que vemos acá ejemplifica lo que es un proceso de naturaleza exotérmica. ¿Por qué? Porque la energía final de los reactivos, que se lee en el eje Y, es inferior a la energía inicial o energía de los reactivos. Como los productos liberan energía para poder, digamos, generarse, pues esa liberación de energía me habla de una naturaleza entálpica exotérmica de la reacción. Pero eso no tiene que ver con la energía de activación. No, la energía de activación es esa barrera que debieron haber superado los reactivos para dar origen a los productos, y esa cantidad de energía que debió vencerse, o esa barrera que les digo, es esta altura desde la energía innata de los reactivos hacia la energía que requiere o que tiene ese complejo activado, esta montañita, es la que se conoce como energía de activación. Ahora pensemos en un proceso que es de naturaleza endotérmica. ¿Cómo sabemos que es endotérmica? Porque el contenido energético de los reactivos es inferior al contenido energético de los productos. Esta diferencia de energía pues es positiva, y por eso hablamos de un proceso que requiere energía externa para ocurrir. No obstante, los reactivos, para romper sus enlaces y dar origen a los productos pasando por un estado intermediario que se llama complejo activado, también requieren una energía de activación que va desde este punto hasta el máximo del complejo activado. Esa energía de activación se puede cuantificar, y de hecho tenemos prácticas de laboratorio diseñadas para eso, y tiene unidades de energía, ya sea joule sobre mol o kilojoules sobre mol. Determinar ese valor de la energía de activación es uno de los retos más lindos que tiene la cinética química, y ahí juega un papel fundamental la introducción de un catalizador. ¿Por qué un catalizador hace que un proceso sea más rápido? Porque justamente el catalizador sabe que hay que superar esta barrera energética, pero le ofrece al medio de reacción rutas alternas en donde la energía de activación es inferior. O sea que el consumo energético o el insumo energético necesario al comienzo del proceso se hace menor y por ende se hace más eficiente, generando a la final un proceso más rápido. Aquí es importante tener presente cuál es el dominio de la termodinámica y el dominio de la cinética. No es lo mismo. La cinética estudia la velocidad de un proceso, es decir, le importa el tiempo. En cambio, la termodinámica no le interesa el tiempo de algún proceso, digamos en cuánto tarda en demorarse, sino en si ocurre o no. En este gráfico que nos muestra cómo el progreso de una reacción concebido desde la teoría demanda pues que los reactantes se transformen en productos, y para eso hay que involucrar cambios de energía durante pues cada uno de estos pasos. Podemos ejemplificar que al comienzo y al final pues los reactivos tienen una energía, llamémoslo entalpías de formación, los productos también tienen unas entalpías de formación. Hay el concepto de energía libre de Gibbs de formación, tanto para productos como reactivos, y también la entropía absoluta de reactivos y productos. Jugando con estas tres variables o propiedades termodinámicas, podemos determinar si un proceso es o no espontáneo, si un proceso sí ocurre o no en la realidad bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Justamente esos son los dos bloques que son dominio de la termodinámica, porque de acuerdo a estos parámetros termodinámicos, entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, podemos establecer si la reacción ocurre, ¿sí? Si es exo o es endotérmica, y ya. En cambio, en el proceso intermedio, en donde se tiene que vencer esa energía de activación para que el proceso ocurra, y que esto me va a delimitar si la reacción ocurre rápido o lento, es decir, involucra el tiempo, ese es el dominio de la cinética, ¿sí? Porque lo que importa acá es saber cómo es el mecanismo de la reacción y si ese mecanismo hace que la reacción sea rápida o lenta. Eso no quiere decir que la cinética estudie si la reacción ocurre o no ocurre. Me explico. Si la termodinámica dice grave, este proceso tiene un delta de G positivo, pues la reacción no va a ocurrir. Así en los estudios de cinética digan que ocurre lento o rápido, no. Si la termodinámica dice que no ocurre, no ocurre.
Ahora bien, digamos que la termodinámica de la reacción dice que sí es espontánea, delta de G negativo. ¿Qué va a hacer la cinética? La cinética va a decir, ok, la reacción ocurre, de entrada ocurre, pero la cinética dice, pero ocurrirá lento o rápido. ¿Cómo se puede determinar la velocidad de una reacción? Pues consideremos la fórmula general de la reacción. A más B, reactivos, producen C más D. Y aquí están especificados sus coeficientes estequiométricos como si estuviéramos hablando del tema de equilibrio químico. Como la velocidad de reacción la definimos considerando el cambio de la concentración en función del tiempo, pues entonces debemos considerar si esa sustancia química a la cual estudiamos el cambio de la concentración es un reactivo o es un producto. Si es un reactivo, la ecuación que vamos a manejar para poder cuantificar o establecer un número que me determine la rapidez de la reacción, pues será lo siguiente. Signo negativo. ¿Por qué negativo? Porque si tomamos a A como sustancia para calcular la velocidad de la reacción, A es un reactivo. A se va consumiendo. Entonces el delta de A va a dar signo negativo. Concentración final de A menos la concentración inicial. Sería negativa porque es un reactivo. Pero, es decir, va bajando su concentración conforme aumenta el tiempo o transcurre la reacción. Pero al multiplicarla por un signo -1 antes, causamos que la velocidad siempre tenga un signo positivo. ¿Velocidad de qué? De reacción. Entonces, cambio la velocidad de la concentración de A en función del tiempo, multiplicada por -1 para que nos quede positiva siempre, pero se multiplica por el inverso del coeficiente estequiométrico. Es importantísimo considerar que la relación estequiométrica delimita cómo interactúan A y B. Una cosa es que 2 moles de A reaccionen con 1 mol de B o 1 a 1, porque eso significa que un reactivo se va a consumir más rápido que otro. Pero como estamos determinando la velocidad total del proceso o velocidad global de la reacción, debemos estandarizar dicha velocidad y la manera de lograrlo es considerando la estequiometría del proceso. Ahora imaginemos que vamos a tomar esa la especie B para poder calcular la velocidad de la reacción. Entonces vamos a determinar el cambio en la concentración de B en función del tiempo, pero como B es un producto, este delta me va a dar, es un reactivo, perdón, este delta me va a dar con signo negativo. Las velocidades no son negativas en química, entonces se multiplican por -1 para que siempre nos dé signo positivo. Pero como no deben necesariamente guardar la misma proporción estequiométrica con el otro reactivo, se multiplica por el inverso del coeficiente estequiométrico del reactivo B. Ahora, ¿qué pasa si no queremos usar la información de los reactivos, sino la información que nos otorgan los productos? Bueno, pues podemos calcular la velocidad, claro que sí, pero ahora considerando el cambio en la concentración del producto C, este cambio, este delta, concentración final de C menos concentración inicial de C, nos va a dar de signo positivo, entonces no hay necesidad de multiplicarlo por ningún factor externo, ningún signo negativo antes. Hacemos ese cambio de concentración en función del intervalo de tiempo seleccionado, pero guardando la proporción estequiométrica, es decir, multiplicando por el inverso de su coeficiente estequiométrico. Digamos que no quiero calcular la velocidad con la información del reactivo del producto C, sino con el producto D. ¿Ok? Pues entonces lo que tenemos que hacer es hacer el cálculo del cambio de la concentración de D en función del tiempo y multiplicarlo por el inverso del coeficiente estequiométrico de ese producto D. No quiero decir con esta expresión que la velocidad la tenga que calcular como las restas y las sumas, no. Estoy diciéndoles que yo puedo seleccionar de acuerdo al enunciado, de acuerdo al experimento, puedo seleccionar o la información del reactivo B, es decir, las concentraciones de A, cómo van variando en función del tiempo, o puedo escoger la información del reactivo B, es decir, las concentraciones de B en función del tiempo, o si el enunciado del ejercicio o mi experimento me proporciona ninguna concentración de los reactivos, sino las concentraciones de los productos, pues yo escojo si selecciono únicamente las concentraciones del producto C o únicamente las concentraciones del producto D, pero esta sería la fórmula general para poder hacer dicho cálculo. Ejemplifiquemos esto. Digamos que la reacción química que vamos a estudiar de manera cinética es la oxidación de amoníaco en presencia de oxígeno diatómico.
Hay que conocer la estequiometría. 4 moles de amoníaco reaccionan con 5 moles de oxígeno para dar origen a 4 moles de monóxido de nitrógeno más 6 moles de agua. Digamos que en el experimento contamos con la información del cambio en la concentración de amoníaco. Ok, como el amoníaco es un reactivo, hay que multiplicar por -1 ese cálculo o esa expresión matemática para la velocidad. Listo, ahí está. Luego determinamos el cambio en la concentración de amoníaco, recordando que siempre es concentración final menos la concentración inicial. Tenemos esa resta dividida en un intervalo de tiempo. Cuando tengamos ese fraccionario hay que multiplicarlo por -1, sí, pero recordemos que 4 es el coeficiente estequiométrico del amoníaco, por lo tanto también tenemos que multiplicar por el inverso de ese coeficiente estequiométrico. De aquí me dará un valor numérico, y ese valor numérico corresponde pues a la velocidad de la reacción en mención, ¿sí? La oxidación del amoníaco. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no cuento con la información del amoníaco, sino, por ejemplo, es más fácil medir en el experimento la cantidad de agua que se va formando? Ok, el agua es un producto. O sea que si voy a determinar la velocidad de esa reacción, voy a considerar al producto agua, no hay necesidad de multiplicar por -1, directamente los datos tal cual los obtengo del laboratorio me sirven. Calculo el cambio en la concentración de agua, que sería concentración final de agua menos la concentración inicial, y divido ese cambio en el intervalo de tiempo que haya sido tomado en el experimento. Pero, ok, el agua no tiene una relación 1 a 1, sino que se forman 6 moles. Entonces, por eso, aparte de hacer el cambio de concentración en función del tiempo, debo multiplicar por el inverso del coeficiente estequiométrico del agua. Esto me va a dar un número y ese valor numérico será pues la rapidez de mi reacción química. Ojo que yo aquí hablo de la velocidad de la reacción, yo no hablo de velocidades de amoníaco o velocidades de agua, no, porque estamos hablando como tal del conjunto global, de lo que le pasa al proceso. Veamos esto con un cálculo numérico, o más bien con un ejemplo numérico. Se ha estudiado la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno, la cual conduce a la formación de agua más oxígeno gaseoso. La estequiometría, que cumple el balance o la conservación de la masa, pues es la que está citada aquí en esta reacción. Resulta que la reacción se estudió al tiempo cero, o sea, al comienzo, cuando el cronómetro se enciende, se conoce que la concentración inicial de peróxido de hidrógeno es 2.32 molar y todavía no se había formado nada de agua ni nada de oxígeno. Pero después de 400 segundos de transcurrida la reacción, se hace una medición, digamos, no importa, en este caso podría ser un método de, por ejemplo, una permanganometría para determinar la cantidad de peróxido, y se determina que queda remanente en el beaker o en el reactor 1.72 molar de peróxido de hidrógeno y se evidencia la formación de 0.60 molar de agua y 0.30 molar de oxígeno. Bien, ¿cómo determinaríamos la velocidad de la reacción? Recuerden que la velocidad de la reacción es global, es del proceso, no es de ninguna sustancia en particular. Entonces, por ejemplo, tomemos los datos que nos ofrece el reactivo peróxido de hidrógeno para calcular la velocidad de la reacción. Como es un reactivo, multiplicamos por -1. Y adicionalmente miremos el coeficiente estequiométrico. El coeficiente del agua es 1. En este caso, pues no hace gran diferencia, pero es como si tácitamente aquí tuviéramos el inverso de dicho coeficiente estequiométrico. 1 sobre 1, pues es la unidad. Por el cambio de concentración del peróxido en función del tiempo. Recuerden, el peróxido es un reactivo. Entonces aquí vamos a ver cómo sería justamente ese cambio de la concentración. Concentración final de peróxido 1.72 menos la concentración inicial de peróxido 2.32. Ahí ya adquiere sentido mi explicación, eso me va a dar negativo. Pero como se multiplica por -1 afuera, la velocidad me va a dar positiva. Ahora, ¿qué tal que a mí no me gustara tomar la información del peróxido, sino la del producto agua? Pues entonces en este caso la velocidad de la reacción sería el cambio en la concentración de agua dividido en función del tiempo. No hay que multiplicar por -1, no, porque el agua es un
producto, mírenlo acá, y adicionalmente el coeficiente estequiométrico también es 1, entonces tácitamente es como si aquí estuviera el inverso de 1, pues que es la misma unidad. Y por último, utilicemos la información para calcular la velocidad de la reacción, pero la relacionada con el oxígeno. El oxígeno es un producto, o sea, por eso multiplicamos, no hay necesidad de multiplicar por menos 1, pero su coeficiente estequiométrico no es la unidad, sino es un medio. O sea que aquí tengo un error y aquí nos queda que hay que dividir, hay que multiplicar, perdón, por el inverso de un medio. Ahí ya van intuyendo pues que el inverso de un medio es 2, ¿no? Y luego se multiplica por el cambio en la concentración de oxígeno en función del tiempo. Coloquémosle numerito a la cosa. Si utilizamos los datos que nos arroja el peróxido de hidrógeno, 1.72 menos 2.32, dividido el intervalo de tiempo entre 0 y 400, pues tiempo final menos tiempo inicial da 400 segundos. Utilicemos entonces ahora los datos de el cambio en la concentración de agua en función del tiempo, 0.60 menos 0, el mismo intervalo de tiempo 400 segundos. Y para el caso del oxígeno, pues es el inverso de un medio multiplicado por la concentración final de oxígeno menos la inicial sobre el mismo intervalo de tiempo. ¿Qué pasa? Este ejemplo nos ilustra que no importa la información de la sustancia o la especie de interés que usted haya tomado, porque la velocidad es de la reacción y debe dar la misma, y en química esa velocidad es positiva. Entonces aquí lo pueden ver con los colores para ejemplificar que la información es proporcionada por 3 especies diferentes, pero que participan en la misma reacción y que me dicen que la velocidad de esta reacción es 0.0015 molar por segundo. Es importante reconocer que las unidades de velocidad en química siempre son unidades de concentración dividido unidades de tiempo. No quiere decir que siempre usemos molaridad sobre segundo, podría ser también partes por millón sobre hora. La unidad de tiempo va a depender de la rapidez del proceso. Hay procesos que son muy lentos, por ejemplo la desintegración del carbono 14. Se toma años, entonces pues uno utiliza la unidad de tiempo que más se acorde con el fenómeno, o podemos hablar de reacciones muy rápidas como las enzimáticas que pueden tomar tiempos de femtosegundos, picosegundos, o sea, es digamos que a gusto del consumidor. Ok, continuamos con ejemplos numéricos para entender todo este contexto de lo que es una velocidad de reacción. Interesante seguir con el mismo ejemplo de la descomposición de peróxido de hidrógeno para dar origen a oxígeno molecular y agua. Digamos que en este caso se hizo un experimento un poco más juicioso, un poco más largo. Como podemos ver en esta tabla, los experimentadores siguieron a través de alguna técnica analítica, ya les di un ejemplo, permanganometría, ¿sí? Siguieron cómo va bajando la concentración de peróxido conforme aumenta el tiempo de reacción. Y miren que es un decrecimiento que no es lineal, no es gradual, digamos que para poder hacer una regla de 3, ¿no? Va disminuyendo la caída conforme aumenta el tiempo de reacción. Este tiempo está en segundos. Con esa información, ¿qué podríamos calcular? Lo que se llama una velocidad instantánea. Esto se parece un poco a física. Cuando tenían tiempo y distancia y podían calcular una velocidad en una parte muy pequeña, intervalos cortos de tiempo, y lo llamábamos velocidad instantánea. Aquí también. Los intervalos de tiempo aquí son homogéneos. Los delta de t siempre van a dar 400 segundos. ¿Cómo es ese delta de t? Tiempo final menos tiempo inicial, 400. Tiempo final menos tiempo inicial, 800 menos 400, 400. Y se van a dar cuenta que me dan n-1 datos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo intervalos de dos variables, de dos situaciones. Y también puedo calcular esa variación del peróxido. Concentración final de peróxido menos la inicial. Y van a dar negativas. ¿Por qué dan negativas los deltas? Porque el peróxido es un reactivo.
Listo. Y vuelvo y digo, si aquí tengo n datos, voy a tener n-1 deltas. Creo que no necesitan más explicación al respecto. Luego, ¿qué hago con estos cambios de concentración? Este cambio de concentración ocurrió en este intervalo de tiempo de 400 segundos. Por ende, podemos calcular la velocidad sabiendo que si divido el cambio de concentración en función del tiempo y lo multiplico por menos el inverso del coeficiente estequiométrico, esta operación ya me va a dar la velocidad de reacción. -1 porque es peróxido, que es un reactivo, y no hay necesidad de poner otro número porque el coeficiente estequiométrico es la unidad, o sea que tengo -1 dividido 1, y eso da 1. Luego de hacer eso, pues tenemos ya los valores de velocidad. Siendo congruentes con los datos que me dio el ejercicio, la concentración está en molar y el tiempo está en segundos, o sea que las unidades de velocidad química acá es molar sobre segundo. Y estos son los datos. Miren, signo positivo, en química las velocidades son positivas y no tiene un aumento de manera lineal, sino pues un curvilíneo como ya les había expresado al comienzo de esta presentación. Bien, grafiquemos esos datos. Entonces esta grafiquita le dice en Excel, velocidad de reacción en función del tiempo. Y nuevamente quiero recalcar que no es una línea recta, no siempre se obtiene una línea recta. Bueno, aquí hay una curva. Ok, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, pues resulta que me sirve para más o menos darme cuenta si el proceso es rápido o lento. Si tuviera una pendiente muy marcada, significa que es una reacción muy veloz. Y si pues tiene una pendiente que no es tan grande, es un proceso que es ralentizado, ¿sabes? Es lento. Pero matemáticamente la función pues no tendría un polinomio de algún grado elevado para poder describir este comportamiento, y a nosotros nos interesa es tener funciones matemáticas de fácil adquisición y de fácil manipulación. Y ustedes ya se han dado cuenta que esas ecuaciones son las de línea recta. Entonces, ¿qué pasa? Los científicos empezaron a ver cómo se podía estudiar la velocidad de una reacción y lograr tener un modelo matemático que me predijera en función del tiempo cuánto voy a tener de algún reactivo después de que empiece el proceso, o cuánto tiempo necesitaré para bajar la concentración de un reactivo a la mitad, a un tercio, a un cuarto. Poder tener ese modelo matemático nos hace completamente poderosos, ¿sí? Es una herramienta supremamente útil, y en el campo farmacéutico es fantástica porque ustedes pueden decir, ok, si le administro a un paciente tal medicamento vía oral, yo garantizo que en 8 horas tengo la concentración de ese API más apropiada, que sé que tiene la actividad terapéutica en sangre. 8 horas es poder predecir en qué tiempo voy a tener una concentración disminuida o de un producto aumentada en algún organismo o en algún medio de reacción. Eso es lo que se busca. Entonces, con esos datos de la descomposición de peróxido, los químicos empezaron a ver cómo podían establecer ese modelo o esa función matemática. Probamos con los datos crudos, graficando que concentración de peróxido, cómo va bajando, miren cómo va bajando esa concentración porque es un reactivo, se va consumiendo en función del tiempo. Listo, obtuvimos una curva, chais. Toca usar una función polinómica, no tan chévere. ¿Qué pasa si graficamos la velocidad? Ya no, recuerden que la velocidad es del proceso, la velocidad del proceso en función del tiempo. Grave, sigue siendo una curva, un polinomio que no es de grado 1. ¿Cómo sabemos que no es de grado 1? Porque al decirle a Excel que me haga el ajuste por mínimos cuadrados y me muestre el R cuadrado, coeficiente de correlación, no me da la unidad. 0,93 para el primer caso, 0,92 para este segundo. Y se aprobó con esta otra gráfica. ¿Qué pasa si graficamos la velocidad en función de qué? De la concentración del reactivo. ¿Por qué de la concentración del reactivo? Porque justamente les había dicho que uno de los parámetros que afecta la velocidad de una reacción es la concentración. Entonces veamos qué tanto la afecta. Y miren que para este caso particular, llamado descomposición de peróxido, la relación es lineal, es directamente proporcional. Conforme aumenta la concentración de peróxido, asimismo aumenta la velocidad. Y el R cuadrado nos indica
que obviamente este modelo matemático sí se ajusta a un polinomio de grado 1, r cuadrado igual a 0.9949. Y esto ya lo habíamos hablado en clase. Entre el r cuadrado se acerque más a la unidad, significa que el modelo del polinomio escogido se acerca, los datos sí corresponden a dicha función matemática. ¿Esto qué nos conlleva a pensar? Pues que si encontramos una relación matemática de fácil consecución entre lo que es la velocidad de un proceso y la concentración de los reactivos implicados, podemos tener un modelo matemático o una ecuación matemática. Y en este ámbito de la cinética química, esa ecuación se llama ecuación cinética. En otros documentos, otros textos se conoce como ecuación de velocidad o en otra bibliografía se conoce como ley de velocidad. Lo que vamos a aprender a hacer en esta parte final de nuestro curso es a establecer la ley de velocidad de una reacción química. Y hay varios métodos para contarlo, para poder lograrlo, ¿sí? A la final, ¿para qué nos sirve eso? Es que una ecuación cinética es una herramienta poderosa. Es una ecuación empírica que relaciona la velocidad de una reacción con las concentraciones de, ojo, los reactivos que participan en el proceso. Únicamente esta ecuación genera la relación directa entre velocidad y concentración de reactivos. No involucra a los productos, ténganlo muy presente. ¿Y por qué aquí dice empírica? Porque para poder llegar a este modelo matemático, primero hay que ir al laboratorio y obtener datos como estos. Si no vamos al laboratorio, no podemos establecer la ley empírica, porque el empirismo justamente tiene que ver con práctica, con experimentación. No se puede deducir de la teoría una ley de velocidad o una ecuación de velocidad de ningún proceso. Hay que ir al laboratorio. Muy bien. Pensemos entonces que para el proceso A más B, que genera productos, vamos a estudiarle la velocidad. Y aparte de estudiarle la velocidad, ¿qué es la velocidad? Dividir la concentración de una sustancia en un intervalo de tiempo, multiplicarlo por -1 si es un reactivo o dejarlo así tal cual si es un producto. Bueno, considerando obviamente la estequiometría, ¿no? Si queremos saber la velocidad o la rapidez de un proceso, pues es genial poder numéricamente establecer la velocidad y también numéricamente establecer un modelo matemático que me explique cómo se comporta mi reacción. Lo que habíamos visto hasta el momento pues es la definición de velocidad. Como estamos centrándonos únicamente en los reactivos, pues la velocidad va a ser igual a menos el cambio en la concentración de A dividido tiempo, y como A tiene coeficiente 1, pues por aquí anda el inverso de 1, o yo puedo calcular la velocidad o la rapidez del proceso usando la información del otro reactivo llamado B, cambio de la concentración de B en función del tiempo multiplicado por -1. Eso está bien, pero recuerden que queremos es tener un modelo matemático que me permita predecir en el tiempo cuánto voy a tener de A o, de acuerdo a una concentración inicial de A, predecir cuánto tiempo requerirá para bajar su concentración a la mitad. Necesito una función matemática. Esa función matemática justamente es lo que se llama ley de la velocidad. Y esa función matemática depende de la concentración. ¿Pero de quién? De los reactivos, siempre de los reactivos. Entonces, de manera práctica les voy a contar esto. Digamos que se les da la ecuación química balanceada de un proceso. Conocen los reactivos, conocen los productos, conocen la estequiometría. Vamos a hipotéticamente a proponer una ley de velocidad. ¿Cómo sería esa propuesta? Pues sabemos que la velocidad depende de la concentración, pero ¿de quién? De los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos en este proceso? A. Entonces pongo la concentración de A. Luego también sé que B es un reactivo, entonces también propongo que la velocidad depende de ese reactivo B. Y son directamente proporcionales, miren. Conforme aumenta el uno, aumenta el otro. Pero para poder establecer un modelo matemático hay que introducir una constante de proporcionalidad, entonces se coloca una K en este caso. Y se ha encontrado empíricamente que la concentración de cualquier reactivo está elevado a un exponente y no necesariamente esos exponentes son iguales para A y B y nunca jamás hay que pensar que estos exponentes son los mismos coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada. Miren, aquí se puso M,
Y aquí no aparece ninguna m como coeficiente de la A. Aquí se puso n y aquí no aparece ningún n como coeficiente del reactivo B. No tiene nada que ver con la estequiometría. Olviden esto. Esos coeficientes o esos exponentes, perdón, de la ley de la velocidad tienen nombre y se llaman órdenes de reacción, ¿sí? M y n son números que se conocen en el ámbito de la cinética química como órdenes de reacción. Ellos indican el efecto que tiene la concentración del reactivo A o del reactivo B sobre la velocidad. Y les quiero contar aquí que a veces hay reactivos que afectan mucho más la velocidad que su compañero. Imaginémonos que aquí está la concentración de A, pero que el orden de reacción con respecto a A es 2. En cambio que el otro reactivo B, el orden N, que se llama orden de reacción, con respecto a B, apenas es 1. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cambio en la concentración de A afectará con mayor intensidad el valor de la velocidad, porque mire que son directamente proporcionales. Este crece al cuadrado, en cambio este crece solamente a la 1. Si le hago algún cambio en la concentración de B, pues sí, va a afectar la velocidad, obvio, pero no en la misma magnitud que lo haría el reactivo A, porque él tiene un orden de reacción mucho más grande. Los órdenes de reacción M y N se conocen como órdenes parciales. ¿Por qué parciales? Porque M solamente afecta a la concentración de A y N solamente afecta a la concentración de B. Por eso se dicen parciales y se leen como se los acabé de mencionar. M es el orden parcial con respecto a A y N es el orden parcial con respecto al reactivo B. M y N son números racionales. No dije números enteros, porque aquí algunos chicos cuando hacen experimentos y se les pide que despejen el orden de reacción con respecto a A o B, siempre esperan que dé un número entero. No, también pueden ser fraccionarios. Hay órdenes de reacción de 1/2, hay órdenes negativos también, menos 1/4, por ejemplo, ¿sí? Menos 0.008, ¿ok? O sea, podemos tener toda esa amplitud de opciones en lo que serían los órdenes de reacción. Y aquí los introduzco a un concepto que se llama el orden global o orden total de la reacción. Cuando ya tenemos identificados el valor del orden con respecto al reactivo A y el orden con respecto al reactivo B, lo único que debemos hacer es sumar esos dos, la suma innata. Profe, si alguno es negativo, pues hace la suma algebraica, o sea, considera el signo. El resultado es lo que se denomina orden global u orden total de la reacción. Interesante aquí, pues como ya veníamos del contexto que la ley de velocidad es una ley empírica, es decir, que se obtiene con datos experimentales, quiere decir que los órdenes de reacción también se determinan experimentalmente y recalco nuevamente que no tienen ninguna relación con los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada. Y ahora, centrémonos en ¿quién es esa constante de proporcionalidad que se incluye en la ley de velocidad? Esa constante se conoce como constante de velocidad. Nada nuevo, ¿no? Y es con K minúscula para no confundirlas, ¿sí? Con la K de Kelvin. Y la constante de velocidad tiene unidades. Esto es lo más importante en esta parte del curso de cinética. Tiene unidades. Y aquí les muestro una fórmula general para poderlos ayudar en cómo establecer las unidades de la constante de velocidad. Este corchetico está representando una concentración. Bueno, si ustedes conocen la concentración del reactivo A, por ejemplo, entonces la concentración, por ejemplo, me dicen en el experimento que es en molaridad, significa que las unidades de la constante K van a estar en molaridad elevado a la ¿qué? Dice aquí elevado a la 1 menos el orden global. Supongamos que el orden, lo que les había dicho, el orden con respecto a A es 2 y el orden con respecto a B es 1. Entonces, M más N me dará 3 y ese es el orden global. Entonces, la fórmula es 1 menos el orden global, en este ejemplo que les estoy diciendo es 3, dividido tiempo. Digamos que en mi experimento la unidad de tiempo manejada es segundos. Entonces, cuando hagan esta operación les va a quedar
que la constante K tiene unidades de molaridad, 1 menos 3 da menos 2, molaridad a la menos 2 sobre segundo. Esa es formulita mágica, les va a ser supremamente útil para establecer las unidades de la constante K. Ahora bien, entonces ya sabemos que la ecuación de velocidad únicamente depende de la concentración de los reactivos. Listo. Que los reactivos están elevados a un exponente que se llaman órdenes de reacción y que los órdenes de reacción no tienen nada que ver con la estequiometría de la ecuación balanceada. Importante reconocer ahora el papel de la constante cinética K. Su valor indica si la reacción es rápida o lenta. Aquí se parece un poco a la constante de equilibrio. Si la constante me da 0.00008, pues significa que la reacción es re lenta. En cambio, si la constante me da 10.000, pues porque miren que es directamente proporcional a la velocidad. O sea, si la constante es muy grande, la velocidad de la reacción también lo será. La constante no es un número único en química. La constante depende de la reacción. Una cosa es hacer una permanganometría, otra cosa es hacer una reacción de oxidación, otra cosa es hacer una reacción de hidrólisis o una reacción de no sé, esas que hacen una condensación aldólica. La constante depende del tipo de la reacción. También el valor numérico de la constante cambia si se introduce un catalizador o si se cambia la temperatura. Ejemplo, yo tengo una reacción que la hice a 40 grados Celsius, pues va a tener un valor numérico de la constante K. Pero si esa misma reacción la hago a 0 grados Celsius, pues la constante K tiene un valor completamente diferente. Voy a ponerle dos signos. ¿Por qué? Porque la velocidad depende de la temperatura. ¿Cuál de ellos tendrá mayor valor de K? Pues aquel que se efectúe a mayor temperatura, porque a mayor temperatura, mayor velocidad. Y si hay mayor velocidad, significa que también aumenta el valor de la constante cinética, o constante de velocidad. Tiene esos dos nombres. Y por último, que ya les expliqué la formulita mágica, las unidades de K dependen del orden global de la reacción. Usando esa fórmula que ya les expliqué cómo es su uso, pues podrán garantizar que la respuesta que generen en algún ejercicio pues sea la adecuada. Entonces, en general, para un proceso A más B que produce C más D, ustedes tienen varias opciones para calcular la velocidad. ¿Cómo? Con la definición de velocidad instantánea o velocidad innata, por decirlo así, que sería con el cambio de la concentración sobre el cambio del tiempo, se multiplica por -1 si es un reactivo, ¿sí? Y se multiplica adicionalmente por el inverso del coeficiente estequiométrico. Eso sí cuento con la información experimental para poder hacer dicho cálculo. Pero si no, también puedo contar con la estrategia de ¿qué? De la ley de velocidad. Para algunos procesos químicos ya se han establecido en la literatura las leyes de velocidad. Entonces, puedo establecer directamente que la velocidad es igual a ¿qué? A la constante cinética o constante K, que es la constante de velocidad, multiplicado por las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente, no miren, ya estaba hablando como en equilibrio, elevado a sus órdenes parciales de reacción. Son como mis opciones que tengo para poder calcular la velocidad cinética o la velocidad química de una reacción. Ejercicio para poder asentar ya todo esto. Digamos que tengo la reacción de descomposición del dióxido de nitrógeno en nitrógeno molecular y en oxígeno gaseoso. Listo, la reacción que estoy poniendo allá en un supercolor amarillo. A 600 Kelvin, la descomposición del dióxido de nitrógeno sigue una cinética de segundo orden. Cuando me dicen cinética de segundo orden, de una vez me están hablando de la cinética global, el orden global o el orden total de la reacción. Exhibiendo una velocidad de 2,0 por 10 a la menos 3 mol o molar dividido segundo. Miren que esto es mol por litro a la menos 1 es molaridad. Y pues dividido unidad de tiempo significa que ese resultado tiene una unidad de velocidad en química. Entonces tengo la reacción, tengo la velocidad y dice que cuando la concentración del dióxido de nitrógeno equivale a 0.080 molar. Bien, con base en ese enunciado me dicen A, escriba la ecuación o la ley de velocidad.
La ley de velocidad no tiene que ver aquí con el cambio de la concentración en función del tiempo, no. Recuerden que la ley de velocidad involucra únicamente a la concentración de los reactivos elevado al orden parcial u orden de reacción de cada una de las especies. Como me dicen que es una ley de segundo orden, entonces veamos. En esta reacción solamente hay un reactivo, el dióxido de nitrógeno. No hay más reactivos, entonces no nos queda de otro. Velocidad es igual a la constante cinética por la concentración del 21 reactivo que hay, dióxido de nitrógeno, elevado a su orden parcial. Pero como aquí me dicen que es una cinética de segundo orden, significa que el orden global de la reacción es 2. Por eso, y como no hay más reactivos, pues el 2 es el exponente. Bien. Siguiente punto. Determina el valor de la constante de velocidad. ¿Cuáles son sus unidades? Aquí sí me piden el valor numérico. Entonces veamos con qué información contamos a partir de lo que nos está diciendo el enunciado. El enunciado nos dice la temperatura, pero recuerden que por el momento en una ecuación cinética no estamos involucrando la temperatura en nada. Nos están dando una velocidad, que recuerden que es la velocidad de la reacción, y nos dan la concentración de justamente el reactivo. Entonces, si lo analizan, tenemos la velocidad que está al lado izquierdo del igual, tenemos también la concentración del nitrógeno, del dióxido de nitrógeno, que es lo que se mete dentro del paréntesis cuadrado, y ya tenemos el orden, ya tenemos el exponente. La única incógnita sería la constante, y justamente por eso nos están preguntando en el numeral B por dicho valor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente tomar los datos y reemplazar. Reemplazamos en que la constante sería igual a la velocidad de la reacción dividido la concentración del reactivo al cuadrado. ¿Por qué el cuadrado? Repito, porque aquí dice que la reacción sigue una cinética de segundo orden. Es por eso, no es porque siempre sea al cuadrado. Y miren que adicionalmente el cuadrado no es ni siquiera el coeficiente estequiométrico del dióxido de nitrógeno. Miren en la parte superior donde tengo el láser, no tiene ahí absolutamente nada que ver con la estequiometría. Sustituimos entonces los valores, 2,0 por 10 a la menos 3 molar segundos a la menos 1 es la velocidad, dividido 0.080 molar, que es la concentración del dióxido de nitrógeno, pero hay que elevarlo al cuadrado. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque las unidades molaridades segundos también se elevan a los exponentes que involucra el cálculo. Eso nos conduce entonces a la respuesta que la constante cinética para este proceso de descomposición es igual a 0,31 molar a la menos 1 segundos a la menos 1. Aquí estamos desmenuzando esas unidades, pero estamos hablando de la misma cosa. Y otra pregunta que se nos pueden hacer es ¿cuál será la velocidad cuando la concentración del dióxido de nitrógeno sea 0.020 molar? Miren aquí lo que yo les digo que es una herramienta poderosa. Ya me preguntan por algo que yo no medí en el laboratorio. Pero como conozco el modelo matemático que explica cómo funciona la reacción, yo puedo predecir qué tan rápida será la reacción o qué tan lenta será la reacción si cambio la concentración de uno de los productos. Aquí este 0.020 es una concentración 4 veces inferior a la inicial, 0.080. Entonces de entrada ya podemos inferir que la velocidad es inferior, es menor. ¿Pero en qué medida? Pues en la medida que me lo diga la ley de velocidad. La ley de velocidad sabemos que es esta, aquí que está aquí abajo. Pues venimos y sustituimos con los datos que ya hallamos. ¿Cuáles datos? La velocidad no es la misma del enunciado. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la concentración. Si cambia la concentración, cambia la velocidad. ¿Pero qué no cambia? Como no nos dicen en ningún momento que cambia la temperatura, la constante cinética debe seguir valiendo lo mismo, debe seguir siendo 0,31 molar a la menos 1 segundos a la menos 1. Uso ese valor, cambio la concentración, la elevo al cuadrado y el resultado pues será la velocidad que teóricamente debería tener esta reacción de descomposición si yo llegase a reducir la concentración del dióxido de nitrógeno 4 veces. 1,2 por 10 a la menos 4 molar segundos a la menos 1. Miren que es inferior a la que me planteaba el enunciado cuando tenía mayor concentración de dióxido de nitrógeno. Ahora bien, ¿qué pasa con este ejercicio? Tengo la reacción A más 2B produce producto, el producto P.
Experimentalmente se determina que cuando la concentración de A equivale a 0.0150 molar y la concentración de B equivale a 0.0200 molar, la rapidez, o sea, la velocidad de la reacción es 0.050 molar minutos a la menos 1. Miren que esta es una velocidad, solamente que tiene unas unidades de tiempo diferentes. Además, se determinó que la ley de la velocidad del proceso es, recuerden que la ley de la velocidad es una determinación empírica, experimental. Entonces, alguien nos hizo el favor, fue al laboratorio y determinó que esta es la ley de velocidad para la reacción en verde. La velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado a la 1/3 por la concentración de B elevado a la 3/2. A es el reactivo y su orden parcial con respecto a A es 1/3. Reitero acá que los órdenes pueden ser fraccionarios. Y no tiene nada que ver con la estequiometría, porque aquí la estequiometría de A era un coeficiente estequiométrico 1. El otro reactivo B, su orden parcial con respecto a él es 3/2. Bien, ¿qué hago con esta información? Pues me están preguntando que estime el valor y las unidades de la constante de la velocidad. Entonces, bien, tengo la ley de velocidad, listo, o sea, tengo la ecuación en la cual tengo que sustituir. En el enunciado me dan los valores de la concentración de A, los valores de la concentración de B y adicionalmente me dan un valor de velocidad. Como quien dice, tengo todo menos el valor de la constante. Muy bien. Primero, recordemos que la constante de la velocidad tiene unidades. ¿Cómo sé las unidades? Pues necesito primero conocer el orden global de la reacción. El orden global no tiene nada que ver con los órdenes parciales. Tiene que ser la suma de los órdenes parciales. Por eso es 1/3, que es el orden parcial con respecto a A, más 3/2, que es el orden parcial con respecto a B, haciendo la suma pues matemática, en este caso pues no sé, álgebra digamos que elemental, me da 11/6. Bien, ya tengo el orden global. ¿Qué quiere decir? Que la reacción en verde tiene una cinética de orden 11/6. Luego de eso, entonces, la formulita mágica. ¿Cuáles van a ser las unidades de la constante? Pues miremos en qué unidades manejan la concentración. En el enunciado me dicen que la concentración la están manejando en molaridad, entonces ya sé que la constante tiene unidades de molaridad. De molaridad elevado a ¿qué? A 1 menos el orden global dividido las unidades del tiempo. Veamos a ver. Entonces en este caso sería molaridad elevado a la 1, porque aquí dice que siempre va 1 menos el orden. Entonces 1 menos el orden global, que es 11/6, dividido las unidades de tiempo, que son minutos. Eso me conduce a afirmar que las unidades de la constante cinética para este proceso van a ser molar a la menos 5/6 por minuto a la menos 1. Ahora hallemos el valor numérico. ¿Cómo? Pues como tenemos la ley de la velocidad, tenemos la velocidad y las concentraciones, pues despejo K, pasando a dividir todos los términos que implican a los reactivos A y B. Velocidad es igual a la concentración del reactivo A a la 1/3 por la concentración del reactivo B elevado a las 3/2. ¿Tenemos esa información? Sí, miren el enunciado. Lo único que nos queda es sustituir y luego hacer álgebra. ¿Por qué álgebra? Porque este 0.0150 se eleva a la 1/3, pero también la molaridad se eleva a la 1/3. Y aquí lo mismo. Pero como ya tenemos una idea de cuáles son las unidades de la constante, gracias al uso de la formulita mágica, entonces ustedes se pueden relajar un poquito más y saber que matemáticamente, pues este fraccionario me va a dar 71,68 y de una vez ya con la formulita mágica sabemos que la constante cinética va a tener unidades de molaridad a la menos 5/6 por minuto a la menos 1. Con esto terminamos el primer video que hace referencia a las generalidades de la cinética química y también lo que significa una ley empírica de velocidad.